Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de mis planes para la agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y desgraciadamente para muchísimos fans de los Warriors, hoy en este segundo vídeo de la saga toca hablar de los Golden State Warriors porque su temporada se ha terminado, han caído en el play-in y es un equipo al que no hay que esperar tampoco a decisiones de lotería porque no controlan su pick y en consecuencia es el equipo lógico del que hablar ahora. Así que vamos a hablar de los Golden State Warriors, de su situación financiera, de su futuro a medio y largo plazo y de qué decisiones creo que van a tener que tomar este verano. Y por supuesto os voy a plantear cuál sería mi punto de vista y qué acciones tomaría yo. Y nada, dadle a like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis suscritos para más contenido como este. Quedan como mínimo 28 vídeos en esta saga este año. Y por cierto, tengo un enlace afiliado al NBA League Pass. Hace tiempo que no lo digo porque estábamos en medio de la temporada, pero ahora mismo el NBA League Pass está a 15 euros o 15 dólares de aquí a lo que queda de temporada para los playoffs. Así que lo voy a poner en la descripción del vídeo también por si alguien quiere contratar ahora el League Pass, pues si lo hacéis con ese enlace a mí me ayudáis un poquito. Y vamos a empezar entonces con los Golden State Warriors y su situación de cara a esta agencia libre. Los Warriors son un equipo que aquí he tenido que decidir cómo enfocar esto a la hora de plantear la situación salarial. He puesto un asterisco ahí como veis, pero digamos que los Warriors están a 27,3 millones de dólares del impuesto de lujo. Este asterisco quiere decir que eso es si corta a Chris Paul, porque Chris Paul tiene un contrato no garantizado de 30 millones de dólares. Luego hablaremos de esto. La realidad es que si mantienen a Chris Paul parten de una base antes de renovar a nadie, en lo que están pues unos casi 3 millones de dólares sobre el impuesto de lujo. Dependiendo en qué situación estén y en qué rango estén, pueden tener la mid-level de 12,8 millones de dólares, la de 5,2 o nada. Si están superando el primer tax apron, o sea que si se ponen básicamente unos casi 5 millones de dólares por encima del impuesto de lujo, o de cómo están ahora mismo, perdón, unos 8 millones por encima del impuesto de lujo, tendrá esa mid-level de 5 millones. Si suben todavía más su rango salarial, si pagan mucho por Klay Thompson y algunos otros jugadores, no van a tener nada disponible. Tienen también un par de excepciones de intercambio de un par de millones de dólares, cosa que tampoco tendrían si superan el segundo tax apron, por cierto. Tiene la mínima del veterano y en el draft no hay mucho de lo que hablar, la verdad. Tienen el pick 52 del draft en la segunda ronda. No voy ni a plantear un jugador aquí porque generalmente planteo solo jugadores en el top como mínimo 40 o así. Cuando llegas al pick 52, quién sabe, que busque un veterano interesante que tal vez pueda ayudarles pronto, pero eso es todo. Y en lo que respecta a sus agentes libres está Klay Thompson como el agente libre fundamental y más importante sin lugar a dudas. Luego hablaremos largo y tendido sobre su situación. Dario Saric, que no me sorprendería incluso que acabe su etapa en NBA. Y luego tres agentes libres restringidos. Uno es Lester Quiñones, que estuvo en contrato dual hasta las últimas semanas de la temporada, en lo que lo pasaron a un contrato regular y será agente libre restringido este verano. Otro es Garuba, que estaba en contrato dual hasta literalmente el último día de la temporada. Lo pasaron a un contrato regular para que pudiese jugar en playoffs y no llegaron a los playoffs, pero es agente libre restringido. Y luego está Jerome Robinson, que sí que estaba en contrato dual, finaliza su contrato dual y también es agente libre restringido. Y en lo que respecta a la situación actual de la plantilla, es un equipo que tiene 12 jugadores en plantilla, Cam Spencer como contrato dual de 2 años, o sea que tiene un año más de contrato dual, y luego los importantes, Stephen Curry al que le quedan 2 años más de contrato, luego hablaremos un poco más de su situación, Chris Paul que tiene un año de contrato por delante y 30 millones de dólares no garantizados, Andrew Wiggins al que todavía le queda un tiempo de contrato, Draymond Green que tiene 2 años más de contrato y un tercer año que es opción del jugador, Gary Payton al que le queda un año de contrato que es opción del jugador de 9,1 millones de dólares, Kevon Looney tiene un contrato no garantizado de 8 millones de dólares, realmente tiene 3 millones garantizados. Kuminga puede firmar una extensión de contrato de novato este verano, lo mismo para Moses Moody, son dos jugadores que finalizan ahora su tercer año de contrato de novatos y en consecuencia les queda un año más, pero ya pueden firmar su extensión. Brandon Podziemski, bueno, acaba de ser drafteado, igual que Trace Jackson Davis. Guy Santos tiene un contrato no garantizado para este verano y bueno, un momento hablé de Cam Spencer ya. En lo que respecta a las fortalezas y debilidades de este equipo, la fortaleza número 1 obviamente es Stephen Curry. Curry a sus 36 años sigue siendo un jugador de élite absoluta y un jugador que resulta diferencial. Tiene que estar mejor rodeado, pero sigue siendo una fortaleza. Sigue siendo un equipo con mucho tiro entre Klay Thompson, Stephen Curry y Brandon Podziemski, que ha llegado y ha sumado mucho. Y sus principales debilidades. Una son los salarios. El salario de Stephen Curry es brutal, es enorme. Lo vale, pero es un salario muy elevado. Draymond Green es caro. Andrew Wiggins es caro. Klay Thompson es agente libre. Chris Paul tiene un contrato no garantizado, pero es un contrato de 30 millones y va a tener que tomar decisiones ahí. Creo que otra gran debilidad de este equipo es ese camino a dos bandas. Hubo un momento en el que parecía que tenía sentido, pero la realidad es que hay dos generaciones y hay una que se está acabando y una joven que está empezando, que está lejos de estar a la altura del trío de Draymond Green, Stephen Curry y Klay Thompson. Y es complicado que hilen eso al final. Estamos en un punto en el que no sabemos los años que le queda a Curry en la NBA. Podrían ser perfectamente 2, 3.
Y eso a la hora de planificarse a largo plazo es complicado. Y creo que una de las principales, o la principal debilidad de este equipo realmente son los minutos sin Stephen Curry. Cuando Curry descansa, o si Curry está lesionado, este equipo no tiene de dónde rascar. Y es algo que tal vez mejore este mismo año con desarrollo interno de algunos de sus jugadores jóvenes que tienen buena pinta, pero es un problema. ¿Y qué es lo que más necesita este equipo? En primer lugar, un segundo anotador consistente. Como veremos en este vídeo, lo necesitan sacar de dentro. Al final no tienen tantos recursos para conseguir por otro lado, así que ese segundo anotador consistente tiene que ser Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, tal vez Brandon Posnitsky, pero es lo que necesitan sobre todo para solventar los minutos sin Stephen Curry. Es lo que creían que tenían Jordan Poole en su momento y ahora mismo no lo tienen. Necesitan tamaño y físico. Es verdad que entre Trayce Jackson-Davis y Jonathan Kuminga eso está mucho mejor que antes, pero le sigue viniendo bien algo de tamaño. Es un equipo pequeño para los estándares actuales de la NBA y necesita un base suplente, especialmente si acaban perdiendo a Chris Paul, cosa de la que hablaremos ahora también. Y con esto vamos a hablar de las decisiones contractuales que tomaría yo a nivel interno, a quién renovaría, a quién no, qué posibles extensiones podrían firmar, y luego hablaremos un poco de la agencia libre. Vamos de menos a más, digamos. Jaron Robinson, eso es agente libre restringido, finaliza su contrato dual, ya no puede firmar otro contrato dual, así que yo lo dejaría ir. Los Warriors no son un equipo que deba pagarle ahora mismo y ofrecerle un contrato regular, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un equipo caro. Garuba finaliza su contrato, todavía podría firmar un año más de contrato dual o podría firmar un contrato regular. Es agente libre restringido, es verdad. Dada la situación de los Warriors, no le pueden ofrecer una plaza. Tienen demasiadas prioridades por otros lados. Y sí, necesitan tamaño y capacidad atlética, pero Garuba no creo que haya demostrado suficiente. Yo le ofrecería sin dudar un contrato dual. Si lo acepta, maravilloso. Pero si alguien le ofrece un contrato por la mínima para que se vaya a otro equipo, no creo que los Warriors se van a igualar. Lo que decía, creo que tienen otras prioridades. A Dario Saric yo no le ofrecería una renovación y sinceramente no me sorprendería que se vuelva a Croacia o que se retire o algo así. No es que haya sido catastrófico este año, pero yo lo dejaría ir. Lester Quiñones, por otra parte sí que es un jugador que creo que es importante que retengan. Es agente libre restringido, no va a ser difícil. Va a tener muchas facilidades para ofrecerle el típico contrato de la mínima del veterano por varios años, con pocas garantías. Y es un escolta interesante, joven, que está empezando a producir y que tal vez forme parte de esa nueva etapa de los Warriors como un jugador más secundario. Así que yo lo renovaría por eso, la mínima del veterano, un contrato de 3 añitos. No creo que vaya a ser problemático en absoluto y es algo que puede ser muy interesante para ellos. Y luego está Gui Santos, no es que sea agente libre, pero tiene un contrato no garantizado este año y el siguiente es opción del equipo. Yo lo mantendría, es un alero atlético, joven, no ha demostrado muchísimo tampoco, pero creo que está bien que sigan invirtiendo en él. Y al final es un jugador grande, con capacidad atlética, que es algo que no sobra en este equipo, por lo que si sale mal, bueno, es un contrato de la mínima, siempre lo puedes mover, pero si sigue desarrollándose puede ser un jugador interesante. Y ahora ya empezamos a hablar de decisiones mayores. Gary Payton segundo, bueno, tiene una opción de 9,1 millones de dólares. La va a tomar. No hay ningún motivo por el que Gary Payton no deba tomar esta opción. Si por algún motivo hubiera una posibilidad de que Payton estuviera dispuesto a rechazar esa opción y renovar más barato con los Warriors por más tiempo, estamos hablando de máximo 2 años, 6 millones por año, algo así. Ok, pero no creo que vaya a ocurrir. Creo que Payton va a tomar esta opción y es un jugador cuyo físico le ha fallado. Yo no creo que vaya a recuperar el nivel de rendimiento que tuvo en Golden State cuando ganaron el anillo hace un par de años. Le está costando mucho mantenerse sano y jugar, ya no rinde como antes, está perdiendo capacidad atlética, nunca ha sido un buen tirador. No me fío nada del futuro de Gary Payton y de hecho lo hablaremos después, pero creo que deben librarse de este contrato para generar un poco de flexibilidad, porque eso, vamos a asumir que toma su opción de 9,1 millones de dólares. Y luego está el caso de Kevon Looney, como decía, tiene un contrato de 8 millones con solo 3 garantizados. Yo Looney sí que lo mantendría. Ha habido un declive evidente este año. Looney tiene muchas lesiones apiladas en su cuerpo, pero es un jugador que ha pasado mucho tiempo con Golden State, que tiene momentos en los que todavía puede aportar y que como presencia veterana creo que también gusta en el equipo. Lo puedes mantener un año más, finaliza contrato tras eso, luego ya se verá qué pasa. Tal vez incluso acabe formando parte de un intercambio en medio de la temporada, pero yo Looney lo mantendría ya como pivot suplente de Trayce Jackson-Davis o... Bueno, ya veremos en qué acaba la situación, pero eso, a Looney lo mantendría. Y vamos ahora a hablar del caso de Chris Paul. Chris Paul este año no es que haya jugado mal, no jugó mucho, lo habitual con Chris Paul, sufrió una lesión bastante grave y al final se perdió bastantes partidos, pero a sus 38 años de edad, Paul ha promediado esta temporada para los Warriors 26 minutos de juego, 9 puntos, casi 4 rebotes, casi 7 asistencias, 3,6 triples intentados, un 44% de acierto en tiros de campo y un 37% desde 3. Buena eficiencia, que me dio ahí el hipo. Buena eficiencia, muchísima capacidad de pase como siempre, sigue siendo un grandísimo base y me encantaría que siguiese en Golden State, pero no por 30 millones. Y esto ya no es un tema de si tiene sentido o no tiene sentido.
hay que tener en cuenta una cosa. Si los Warriors quieren mantener a Klay Thompson y quieren hacer algún fichaje decente, necesitan dejar ir a Chris Paul, porque no pueden permitirse pagarle ese salario y tener suficiente margen para pagarle una mid-level. Yo, sin lugar a dudas, rechazaría esa opción. Le ofrecería a Chris Paul tal vez un contrato de un año, por menos dinero, no más de un año. ¿Por qué? Porque como veremos en breves, tienen que negociar con Kuminga y con Moses Moody y este es el último año que van a ser baratos. No quieres llegar dentro de 2 años a una temporada en la que le estás pagando a Draymond Green, a Stephen Curry, posiblemente a Klay Thompson y aún por encima a Chris Paul cuando ya está subiendo el salario de Kuminga seguro y quién sabe qué pasa con Moses Moody. Por eso yo rechazaría la opción de Chris Paul y le ofrecería un año y 15 millones de dólares. Pero voy a asumir que esto no va a pasar porque creo que algún equipo con dinero de sobra se va a poder permitir pagarle a Chris Paul aunque sean 2 años y una cifra superior a esto. No porque los valga, sino porque por presencia, por veteranía, tiene sentido. Yo si fuese los Magic y fallase en conseguir un par de agentes libres potentes, le tiraría dinero a Chris Paul y es lo que creo que va a ocurrir. Así que vamos a asumir que Chris Paul no sigue en Golden State. Me encantaría que siguiese como base suplente. No tiene sentido, hay que priorizar, reforzarse por otro lado y como mínimo bajar un poquillo la edad media del equipo. Así que Chris Paul fuera. Y vamos ahora a hablar del agente libre más potente que tienen este año, que es Klay Thompson. Yo, personalmente, sí que le haría una oferta a Klay Thompson. No me parecería catastrófico que se fuese, pero al final creo que va a ocurrir, creo que se va a quedar. ¿Qué pasa con Klay Thompson? Tiene 34 años de edad y ha habido un declive evidente. Sigue siendo un muy buen jugador. No nos quedemos solo con ese 0 de 10 en ese partido del play-in, fue catastrófico, ¿vale? Pero no nos quedemos solo con eso. Aún así, nunca, bajo ningún concepto, le ofrecería a Klay Thompson un contrato más largo de 2 años de duración. ¿Por qué? Porque Curry finaliza contrato en 2 años y Draymond Green finaliza contrato en 3 años porque tiene una opción del jugador para el tercer año. Yo le ofrecería a Klay Thompson o 3 años de contrato siendo el tercero opción del equipo o directamente 2 años de contrato. Quieres finalizar su contrato a la vez que el de Stephen Curry. Pero no quieres ni por frustrar a Curry, ni directamente por respeto hacia el legado de Klay Thompson, Draymond Green y Stephen Curry, no hacer una oferta a Thompson. Yo le ofrecería 2 años 40 millones o de hecho eso, 3 años 60 millones siendo el tercer año opción del equipo. Un salario inicial de 18 millones, luego 20 y 22, por ejemplo. Si Klay Thompson toma esa opción, vale, te lo puedes permitir especialmente cuando has liberado el salario de Chris Paul. Si Klay Thompson recibe una oferta de los Magic de 50 millones por 2 años, por ejemplo, que no me parece descabellado, se va, no pasa nada. De verdad, si él toma la decisión de irse, posiblemente le esté haciendo un favor a los Warriors. ¿Van a ser peores el próximo año? Tal vez. Pero dentro de 2 años va a tener muchísima más flexibilidad que si toman otro enfoque. Y no puedes ofrecerle solo un año de contrato. Tienes que cuadrarlo con Stephen Curry y Draymond Green. Aquí eso, voy a asumir que la oferta es básicamente 3 años 60 millones o digamos 2 años 40, da igual, y que Klay Thompson se queda. Creo que es posible que ocurra, no estoy del todo convencido. Y este año los números han sido potentes, aún así. Ha perdido muchísimo en defensa, pero 30 minutos de juego, 18 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 9 triples intentados y un 39% desde 3. Thompson todavía es bueno, no es lo que era, pero todavía es bueno. Pero eso, vamos a considerar que se queda. Y ahora vamos a hablar un poco del caso de Stephen Curry. Curry le quedan 2 años de contrato, cobra muchísimo dinero. Cualifica para una extensión, podría extender por 3 años más. Yo no lo haría. Y esto no quiere decir que no quiera que Stephen Curry acabe su carrera en Golden State. Pero cuando le quedan 2 años de contrato no es tan importante. Puedes esperar un año más y quién sabe, tal vez este año Curry decida que le gustaría acabar su carrera en otro lado, te pide un intercambio y en el fondo, sinceramente, es lo mejor que quieres. Nunca, jamás le harías eso a Stephen Curry. Nunca lo provocarías. O sea, si el año que viene Curry quiere firmar una extensión, la firmas. Unos años limitados, tampoco tienes por qué pagarle 70 millones a Curry con 42 años y ya no puede caminar. No nos volvamos locos tampoco. Pero eso, creo que hay que respetar al jugador y respetar el legado que ha tenido en Golden State. Tampoco es necesario ponerle ahora 3 años de contrato y 170 millones de dólares sobre la mesa en una extensión. No hace falta. O sea que vamos a dejar a Curry así y de esa manera sus 2 años de contrato coinciden con la extensión o renovación de Klay Thompson y más o menos coinciden con el de Draymond Green. Y ahora vamos a hablar de las 2 extensiones que sí que intentaría firmar. Una es la de Moses Moody. Moody ha sido decepcionante este año. Creo que también Steve Kerr no acaba de confiar en él. Yo culparía un poquillo a Kerr por el rendimiento de Moody este año, independientemente de que haya sido un poco peor de lo esperado. A mí me gusta, tiene solo 21 años y esta temporada ha promediado 17 minutos de juego, 8 puntos, 3 rebotes, 3 triples intentados y un 36% desde 3 con un 46% de acierto en tiros de campo. Es un jugador 3&D, capaz de jugar de escolta o de alero, con potencial y que puede llegar a ser un jugador complementario interesante. El problema, los Warriors todavía son caros, su primer año de contrato post temporada de años de novato, digamos, va a coincidir con el núcleo de los Warriors, la vieja escuela, digamos, cobrando todavía mucho dinero, y por eso yo no me volvería loco haciendo una oferta, pero la extensión de Aaron Nesmith, 3 años 33 millones de dólares, yo le haría esa oferta. Si Moody la firma, tiene potencial de ser un contrato muy barato.
porque Moody podría explotar, y si le sacas recursos a que Steve Kerr lo tiene que jugar, tal vez ayude. Si le sacas a Gary Payton y Moody tiene que jugar de escolta de manera un poco más forzada, no sé, creo que hay posibilidades de que salga bien. Si Moody no acepta esta opción, no pasa nada. Es agente libre restringido dentro de un año y tenemos también un cuarto año de evaluación para ver cómo funciona. Y luego está el caso de Jonathan Kuminga. A Kuminga sí que lo quieres mantener, pero hay que tener cabeza también. Kuminga tiene 21 años, es súper joven, ha tenido un año espectacular en su tercera temporada. Los números de la temporada completa no destacan tanto porque su explosión llegó en enero, los primeros meses jugaba mucho menos, pero ha promediado 26 minutos de juego, 16 puntos y 5 rebotes, con 53% de acierto en sus tiros de campo y un 32% desde 3. Pero Kuminga es potente físicamente, es un muy buen defensor, es físico, puede jugar de la pivot, incluso de small ball 5 a veces, tiene un potencial tremendo, tiene un techo de All-Star o posiblemente jugador del NBA, no sabemos lo que va a ser, es verdad. El problema, yo ahora mismo soy Jonathan Kuminga y soy su agente y pido un máximo. Y yo, si soy Golden State, no le pago un máximo. ¿Por qué? Porque la extensión de contrato de novato es una oportunidad para intentar conseguir contratos un poco más bajos, para no pagarle a un jugador lo máximo posible, a menos que ese jugador sea claramente un jugador generacional. Si es Anthony Edwards y ya ha sido All-Star y tienes claro que va a ser buenísimo, claro que le ofreces el máximo. En el caso de Kuminga tienen que intentar racanear un poco. La extensión del máximo de Kuminga es aproximadamente 5 años, 217 millones de dólares. Yo le pondría sobre la mesa 5 años, 175 millones. 30 millones de salario inicial en vez de 37 de salario inicial. Aún así, mucho dinero. Ese contrato tiene potencial de salir mal, tiene potencial de ser otro contrato estilo Jordan Poole. Yo confío en que no sea así, pero eso es lo que yo le ofrecería a Jonathan Kuminga. 5 años y ese dinero. No menos de 5 años porque quieres el quinto año, pero esa es la cifra. Si Kuminga rechaza esa opción, agente libre restringido dentro de un año, y ya le pagarás 5 años y un máximo dentro de un año si se los justifica. Cabe la posibilidad de que al final decida asegurarse ese dinero, estamos hablando de mucha pasta igual, y sea suficiente. Yo creo que aquí tienen que jugar un poco duro también porque es una oportunidad de, primero, no jugársela tanto y no pagar un máximo salarial por un jugador con muy buena pinta, pero que realmente ha tenido 3 meses buenos. Y segundo, una oportunidad también de ahorrar dinero si Kuminga explota y es un jugador de calibre del NBA dentro de 3 años. Dicho esto, hemos acabado ya de hablar de las gestiones internas del equipo y esta es la situación de la plantilla para mí, antes de hablar del intercambio de Gary Payton, del que hablaremos ahora, y de posibles agentes libres. O sea, como veis, Chris Paul se habrá ido, no habrán renovado a Usman Garuba y en consecuencia, básicamente el equipo tendría a Lester Quiñones todavía manteniéndose ahí. Lo he puesto como base suplente, no porque lo sea, pero bueno. No prestéis mucha atención a los quintetos titulares o suplentes. Ha habido tanto movimiento con el State que dependería mucho de la situación, tal vez. Por cierto, que estoy tapando aquí a Green. Tal vez Green esté jugando de la pivot y tengan por otro lado a, no sé, a Kuminga jugando de alero en ocasiones. Simplemente es complicado hacer encajar a Kuminga y Draymond Green en el quinteto si quieres jugar a Trayce Jackson-Davis o Kevon Looney de titular. Sea como sea. Esta sería la plantilla de los Golden State Warriors en este momento y vamos a hablar de cómo proseguir. Y lo primero que decía, como antes, bueno, lo primero que haría, como decía antes, sería mover a Gary Payton. Yo he perdido la fe en él. Y es una oportunidad para que los Warriors ahorren un poco más de dinero. Y he pensado en varias opciones, pero la realidad es que necesitas algún base suplente. Hace un momento lo veíamos. Si pierdes a Chris Paul, literalmente, después de Stephen Curry, tu base suplente es Brandin Podziemski. Es darle el balón a Brandin Podziemski. Necesitas solucionar esto de algún modo. Y he pensado en 2 opciones. Una, que sinceramente me gustaba un poco más, era Vasilij Micic. Pero Micic creo que es más interesante para los Hornets hasta el punto en el que no sé si lo querrían cambiar por Gary Payton. Y al mismo tiempo seguramente Charlotte pediría algo, aunque fuera una segunda ronda. Aquí estamos hablando de un Jevon Carter por Gary Payton directamente. Carter cobra menos, 6,5 millones de dólares. Pero el año siguiente tiene un año más de contrato que es opción del jugador. Payton tiene un salario más alto, pero para los Bulls, a los que Jevon Carter no les ha funcionado, ha jugado 13 minutos por partido para ellos, no ha sido lo que esperaban. Para los Bulls, Payton les da un jugador que finaliza contrato al mismo tiempo que Lonzo Ball. Esos son básicamente 30 millones de dólares de salario que se termina de cara a la próxima temporada, lo cual puede ser interesante para Chicago. Y eso, dejan ir a un jugador en Jevon Carter que no ha funcionado. Carter está lejos de ser un creador, pero es un base que ha sido muy sólido en los Bucks, que creo que en Golden State tiene oportunidad de aportar y es alguien mucho más capaz de jugar como base y más consistente y que se mantiene más sano que Gary Payton, que sale además un poco más barato. Sí, tienes un año más de contrato por delante con Jevon Carter, pero luego siempre puedes moverlo o puede haberte salido bien. Sea como sea, esta es la idea en la que estaba pensando y bueno, vamos a operar como si esto ocurriera. No creo que los Bulls deban pedir nada por Jevon Carter y viceversa. Creo que es un intercambio bastante justo e interesante por ambas partes. Y ahora vamos a hablar de las opciones que tienen para renovar
o para conseguir agentes libres. Como decía antes, si dejas ir a Chris Paul sin más, aun si le pagas a Klay Thompson un salario inicial de 18 o incluso 20 millones de dólares, no tiene suficiente margen para no superar el impuesto de lujo. Pero a mí, esta temporada, con los Warriors, no me importan superar o no superar el impuesto de lujo. Es un equipo que mueve muchísimo dinero y que aún estando lejos de la élite en la que estaban hace un tiempo, pueden permitírselo. Lo que nunca haría sería superar el segundo tax apron, no en este año. Es algo muy restrictivo para los equipos, algo que les castiga a largo plazo y tiene una buena oportunidad ahora para aflojar un poco. Y de hecho aquí lo que haría yo sería mantenerme por debajo del primer tax apron, que son unos 178 millones de dólares en salario. Mientras te mantengas por debajo de eso, puedes utilizar la mid-level completa de 12,8 millones de dólares. Y eso te permite hacer un fichaje real, no un parche por la mínima del veterano o algún jugador de 5 millones. Y aquí lo que voy a plantear es eso, porque después de estas transacciones, después de ahorrar un poco moviendo a Peyton por Jevon Carter, después de cortar a Chris Paul, después de pagarle a Klay Thompson, he estimado que tendrían básicamente unos 18 millones de dólares de margen hasta el primer tax apron. Y esto te da para pagar la mid-level, fichar un par de jugadores por la mínima y todavía te quedan unos 3-4 millones de dólares de margen. El jugador número uno que priorizaría es alguien que no encaja tan bien a nivel posicional, pero creo que podría ser muy bueno para este equipo a largo plazo. Y alguien que sospecho que voy a mencionar en la mitad de equipos porque me encanta por la mid-level en el ala, en una agencia libre floja, y ese es Naji Marshall. Naji Marshall es bueno. En New Orleans está un poco olvidado. Los Pelicans son un equipo que no creo que vaya a querer superar el impuesto de lujo, y por eso creo que hay una posibilidad real de que Naji Marshall esté disponible. No es agente libre restringido además, y yo le ofrecería lo máximo, o sea, 4 años de contrato, mid-level completa. Marshall lo va a valer, estoy bastante convencido. Ese salario de unos 12,8, o sea, 13 millones de dólares de salario inicial que va escalando, básicamente 4 años, 50 y muchos millones, 4 años, 60 millones. Marshall los va a valer, estoy bastante convencido. Es un alero versátil, bueno en defensa, capaz de crear un poco, muy completo, pero sospecho que va a tener opciones mejores. Y viendo la realidad de esta agencia libre, empiezo a temerme que tal vez algún equipo le ofrezca incluso un poquillo más de dinero. Por otro lado, entonces vamos a hablar del jugador con el que luego me voy a ir, el que voy a considerar que van a conseguir los Warriors, en Kyle Anderson. Kyle Anderson ha sido clave para los Timberwolves, pero Minnesota no va a poder pagarle. Finaliza contrato, viene de cobrar la mid-level por 2 años en Minnesota y ha sido muy bueno, sigue siendo el mismo Kyle Anderson de siempre, muy buen pasador para su posición, grandísimo defensor, versátil a nivel posicional, puede jugar de alero a la pivot, no es un grandísimo tirador, no es un creador ofensivo, es cierto, pero un jugador que encaja a la perfección con el Golden State. Igual que pasó hace un par de años con DiVincenzo, hay jugadores que encajan en el sistema de los Warriors. Anderson sería perfecto para ellos, y un ala pivot grande, cosa que aparte de Kuminga no tienen, y yo creo que una vez más a Anderson le podrían ofrecer la mid-level, tal vez no 4 años de mid-level, pero la mid-level completa por 2 años y un tercer año de opción del jugador incluso. Creo que es el rango salarial por el que va a moverse Kyle Anderson. Creo que algún otro equipo va a estar dispuesto a ofrecérselo. Y si puedes coger, no me sorprendería que esté dispuesto a irse a los Warriors. Así que, bueno, vamos a considerar que Kyle Anderson es el jugador al que consiguen. Otras opciones. No me encanta. Esto ya salió mal una vez, pero tal vez le debas tirar dinero a Kelly Oubre. Oubre sí que es un creador ofensivo. No es un ala pivot, pero puede jugar de alero, algo de ala pivot, algo de escolta, y te aporta puntos en la segunda unidad. Y tal vez no tengas ni siquiera que dedicarle la mid-level completa, puede que 2 años, 20 millones o algo así sean suficientes. Tal vez tengas que pagarle toda la mid-level, dependerá un poco de su mercado, pero ha tenido un año muy bueno en Filadelfia y se merece una oportunidad. Ya falló una vez el proyecto, es verdad, pero no hay tantas opciones, de verdad. Esta agencia libre es bastante deprimente. Y hablando de deprimente, mi plan D, digamos, la cuarta opción que he planteado como un jugador de refuerzo de ala, me duele en el alma, porque yo creo que este tío está bastante acabado, pero tal vez debas mirar hacia Marcus Morris. No por una mid-level completa, ni de broma. Pero Marcus Morris para mí ahora mismo se merece la mínima del veterano un poco más. Si los Warriors le ofrecen un año 6 millones, no creo que vaya a tener opciones mejores. Y Morris ya no defiende nada, es un chupón, está bastante acabado. Pero es un tío que cuando tiene el día aporta puntos en la segunda unidad, tiene experiencia, es algo capaz de tirar y te da un poco de tamaño en una posición en la que los Warriors van muy limitados. Por alquiler de un año, en el peor de los casos, optaría por él. Y dicho esto, vamos a considerar que eso, que han conseguido a Kyle Anderson, ha gastado ya su mid-level completa en Kyle Anderson. Básicamente tiene la mínima del veterano y le quedan un par de plazas disponibles, luego veremos la plantilla final. Yo intentaría conseguir un base suplente aparte de Jevon Carter. Y sobre todo uno con algo más de capacidad ofensiva. Una opción que me parece interesante es Aaron Holiday. No ha sido excelente tampoco los Rockets, pero no lo ha hecho mal. Y el problema es que no creo que los Warriors lo vayan a poder conseguir porque esa mínima del veterano que le pueden ofrecer
supongo que varios equipos estarán dispuestos a ofrecérsela y tal vez incluso Houston le ofrezca pues una pequeña subida sobre la mínima, por lo que lo veo complicado, pero Aaron Holiday como tercer base podría ser una opción. Cameron Payne, tal vez, como base suplente por la mínima del veterano, es alguien que cuando tiene el día te aporta puntos. Son opciones que me duelen, pero es la realidad de esta agencia libre, como decía antes. Si ninguna de estas dos está disponible, puedes optar ya por la típica de contratos duales. A día de hoy cada vez hay más, sobre todo, bases competentes un poco pequeñitos en contrato dual, que para hacerte el parche, para sobrellevar ciertos partidos, funcionan. Si no, pregúntaselo a Jacob Gilliard, Scottie Pippen Jr., opciones así, veteranos universitarios que no están cualificados para ser realmente jugadores de rotación estables en la NBA, pero que te pueden aportar 15 minutos en partidos en los que tengas alguna lesión, eso lo puedes conseguir en contrato dual. Así que bueno, vamos a considerar que estos dos jugadores son opciones, pero no me apasionan. Y luego un jugador que sí que me parece interesante por la mínima, pero creo que no van a poder conseguirlo, es Oshae Brissett, que está ahora mismo en los Celtics por la mínima del veterano. Brissett no ha entrado en la rotación de los Celtics, es cierto, pero es un jugador que encajaría para mí muy bien en Golden State porque les da tamaño, capacidad atlética y rebote. Y es algo que sobre todo como tercera a la pivot, sería muy interesante. No creo que esté en su rango, no creo que vaya a llevarse mucho dinero, pero tal vez pueda cobrar más de la mínima del veterano en algún equipo. Pero si fuera los Warriors le haría una llamada. Si quiere irse a Golden State por la mínima del veterano por un año, a ver si consigue de verdad ganarse un contrato superior, porque este año los Celtics la realidad es que no ha jugado mucho, yo le haría una oferta. Pero bueno, esto ya, como veis, estoy intentando rascar donde hay por la mínima del veterano. Pero estos han sido mis planes para agencia libre de los Golden State Warriors. Como veis, no me he vuelto loco, no he hecho un all-in. Creo que el all-in ya ha acabado. Creo que esta etapa se ha acabado. Pero no puedes deshacer el equipo. No está bien. Me parece una falta de respeto hacia el legado de los Golden State Warriors, hacia el legado de Stephen Curry y compañía. Simplemente dejarlos ir y ver si Curry te pide el intercambio. No sería súper agresivo, mantendría los picks, porque al final Golden State este año no controla su pick. Me he olvidado de mencionar esto, aunque al principio hablé de los picks que tenían. Los Blazers tienen el pick de Golden State este año. Está protegido en el top 4, pero las posibilidades de que salten al top 4 y consigan ese pick son muy bajas. Si lo hacen, genial, que drafeen al mejor jugador disponible en ese rango, pero no va a pasar. Pero tras eso, exceptuando el pick de 2028 protegiendo el top 20 que le deben a los Wizards, controlan todos sus picks de primera ronda. Están preparados para la próxima etapa sin Stephen Curry. Simplemente creo que tienes que, en primer lugar, apostar en el desarrollo interno de tu equipo y ver cómo avanza la cosa, a ver si saltan lo suficiente como para que de verdad te valga la pena ser agresivo e intentar construir algo en medio de la temporada. Y si no, bueno, pagar por Klay Thompson, seguir pagando el impuesto de lujo, pero dejar de pagar 200 millones de dólares en salario, dejar de sacrificar tantísimos recursos y relajarte un poco, porque hay equipos en ascenso muy superiores a los Warriors ya, y lo que toca es ver hasta dónde llegan Kuminga, Pozinski y compañía. Y dicho esto, esta es la plantilla final. Como veis, he dejado un par de huecos libres porque Brissett, Aaron Holiday, Cameron Payne y compañía, como decía, son interesantes, pero me parecen sustituibles. Lo importante al final es, Chris Paul se va. Con el pick 52 del draft, a ver si consiguen a alguien interesante. Tal vez ese a la pivot o ese base suplente los consigan ahí como jugador, probablemente con bastante experiencia universitaria, que pueda llegar a ser interesante. Pero el fichaje estrella de este equipo es Kyle Anderson, y de verdad, si lo consiguen, me parece un fichajazo para este equipo. Encaja a la perfección en Golden State. Y desde otro jugador de ala bastante interesante, mantienen a Klay Thompson, extienden con suerte a Jonathan Kuminga por unos 175 millones a lo largo de 5 años. Moses Moody por 33 millones a lo largo de 3 años sería ideal, pero lo veo difícil. Y esperan un año que finalice el contrato de Kevon Looney. Y bueno, 2 años después veremos realmente qué pueden hacer los Golden State Warriors cuando de verdad se acabe esta etapa. Porque lo siento, pero esta etapa está llegando a su fin. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Han sido, bueno, pues casi 29 minutos de hablar de mis planes para los Golden State Warriors. Decidme qué os parecen. Yo sé que son un poco deprimentes tal vez, pero es la realidad de este equipo. No puedes estar en la élite absoluta durante 20 años. Eso lo consiguieron los Spurs una vez, pero es prácticamente imposible. Y nada, para finalizar quería hacer una mención honorífica, por supuesto, a todos los Hall of Famers del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Si alguien más se quiere unir, hay un apartado ahí de miembros del canal en el que os podéis unir. Y también, como decía antes, en los comentarios fijados del canal tendré un enlace a mi enlace de afiliado a la NBA League Pass, si alguien más quiere unirse. Y eso, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.